Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que sé que llevan esperando y no podía defraudarlos. Como saben, hace poco subí la sinopsis de la novela de Jurassic Park escrita en 1990. Hoy corresponde hacer la comparación entre la versión escrita y la afamada película de 1993. Antes de empezar debo avisar que obviamente habrán spoilers, aunque dudo que alguien no haya visto la película, pero bueno, vale para la novela. Así que bueno, sin más que agregar, arrancamos. Comenzamos como siempre comparando a grandes rasgos las respectivas historias. En la película, como todos sabrán, se muestra la historia en donde un anciano multimillonario llamado John Hammond funda una empresa de ingeniería genética de nombre InGen, que junto con el trabajo de genetistas, informáticos y paleontólogos logra la hazaña de obtener ADN de criaturas prehistóricas, en este caso dinosaurios, y usarlos para clonarlos y devolverlos a la vida. El ADN lo extraían de la sangre que los mosquitos de la era mesozoica consumían de los dinosaurios. Estos mosquitos los encontraban fosilizados en el ámbar. Entonces Hammond diseña en una isla perteneciente a Costa Rica llamada Nublar un parque tipo zoológico para exhibir a estas fascinantes criaturas. Poco antes de su apertura oficial, un trabajador resulta muerto por uno de los animales clonados, por lo que Hammond se ve en la obligación de llevar expertos al parque para que lo avalen y pueda abrirlo. Invita a dos paleontólogos, un matemático y a su abogado para hacer la visita. Pero lo que no se esperaba John Hammond es que uno de sus empleados, un informático, lo traicionara buscando vender embriones propiedades de InGen a otra empresa rival llamada Biosyn, acción que lo lleva a desactivar los sistemas de seguridad y desencadenar el caos en la isla. La premisa de la novela es idéntica a la de la película. Las diferencias en la historia se encuentran básicamente en el desarrollo de algunos personajes, hechos y escenas puntuales que desembocan en un final considerablemente distinto. Si pudiera definir la principal discordancia entre las obras, diría que la novela tiene tintes más oscuros, hay más suspenso y tiene una cuota mayor de violencia. Es destacable y esperable que la versión escrita haga mucho énfasis en los antecedentes de la historia, donde el autor nos contextualiza sobre el desarrollo de la ciencia y todos los hechos que engloban, por ejemplo, la creación de InGen. Por esto, las temáticas científicas son ampliamente abordadas en el libro. Luego de este análisis general, vamos con las diferencias en las escenas. Algunas son idénticas, otras cambian completamente y otras son adaptadas o levemente variadas. Comenzamos entonces con el inicio. Sacando la introducción que hace el autor del libro, podemos ver el primer paralelismo. Hay un ataque de Velociraptor. En la novela, a un joven en Costa Rica, donde nos relatan su agonía en un hospital del lugar. La película es un trabajador del parque quien es atacado en la misma isla Nublar. Ambos personajes mueren, lo que marca el inicio de la trama, pues hace que John Hammond en ambas obras deba conseguir que avalen su parque. Y hablando de John Hammond, describiremos las diferencias que hay en las versiones. En la novela el anciano es retratado como una persona ambiciosa, intransigente y sin escrúpulos para hacer sus cosas. Busca como de lugar cumplir su sueño del parque con dinosaurios. Sin importarle todas las reglas biológicas que deba romper, buscará llegar al objetivo, pues piensa que la ciencia debe trabajar en su favor. En cambio, el John Hammond de la película es mucho más carismático. Si bien conserva ese espíritu de ambición, lo hace desde la motivación por entregarle algo al mundo. Las ganancias que tenga su parque son algo secundario para él. Así lo refleja en la conversación que tiene con Donald Genaro, diciendo: todo el mundo tiene derecho a disfrutar estos animales. Es mucho más empático y considerado con los demás personajes, en especial con sus nietos. Incluso las discusiones que tiene con Ian Malcolm son mucho menos encarnizadas que en el libro, donde ambos personajes se pelean constantemente, llegando incluso a los insultos. Más tarde abordaremos los destinos finales de este personaje, que son diametralmente opuestos. Siguiendo con la historia, en la novela, una familia va a vacacionar a la costa occidental de Costa Rica, muy cerca de donde fue el ataque del Raptor. Allí una niña llamada Tina Bowman es atacada por un grupo de compsognathos y rescatada a tiempo por sus padres para ser llevada a una consulta donde el biólogo Marty Gutiérrez determina que fue un lagarto basiliscus el que atacó a la niña. Esta parte, como sabrán, es omitida en la película, pero es recreada casi idénticamente en la segunda película de 1997. En la película, en tanto, se da un salto donde nos presentan al personaje de Donald Genaro, abogado de InGen, que hace una visita a los yacimientos donde obtenían el ámbar fosilizado. El personaje de Donald Genaro cambia mucho. La película es un hombre mayor que se muestra timorato y no tiene mucha participación en el desarrollo de los hechos de la isla.
mientras que en la novela se le retrata más joven, más fuerte y participa activamente en la misión por recuperar el control del parque. Se nos cuenta algo de su historia familiar en la novela, así como también se nos habla de su lugar de trabajo, el staff de abogados Cowan, Swan y Ross. Luego de esta parte en la película nos presentan a los protagonistas, el paleontólogo Alan Grant y la paleobotánica Ellie Sattler, quienes se encuentran en Montana realizando un desentierro de Velociraptor. Allí son visitados por John Hammond, quien les invita a su reserva biológica. Esta parte en la novela es similar, aunque, más extendida, ya que nos presentan a los personajes cuando reciben la visita de un abogado investigador y luego Hammond los contacta vía telefónica. Y ya que estamos hablando de los personajes que aquí aparecen, en la película Grant es un hombre de unos 40 años, paleontólogo que adora el trabajo a campo abierto, que les disgusta el uso de computadoras y tecnología en sus quehaceres como profesional. Al parecer mantiene una relación sentimental con la paleobotánica Ellie Sattler, una joven rubia muy proactiva que también adora el trabajo a campo abierto y está especialmente interesada en el desarrollo de las plantas a lo largo de la historia. Se muestra como una persona tenaz y valiente. En algunos pasajes de la historia da a entender que le gustaría tener hijos, proposiciones que incomodan a Grant. En la novela, estos personajes se relacionan de forma totalmente diferente. Alan es muy similar a su versión fílmica, por su gusto por el trabajo en terreno y su disgusto por los computadores, con el alcance de que, a nivel físico posee una gran barba y sí le agrada a los niños. Ellie Sattler en la novela no es más que una colega que fue alumna suya en la universidad, por lo que la relación que tienen es de amistad y profesional. Grant era un hombre viudo y Ellie estaba comprometida con un físico de la Universidad de Berkeley. Ella es, en mi opinión, idéntica en ambas versiones. Otra diferencia a destacar es que en la novela Alan Grant ya conocía de antes a John Hammond, pues había colaborado con las investigaciones de InGen sin conocer del todo el proyecto. En la película recién lo conoció al momento de su visita en el remolque. La historia fílmica continúa con la graciosa escena en que Dennis Nedry se junta con Lewis Dodgson, genetista de Biosyn, para recibir el pago por robar los embriones y pasárselos. Esta parte es igual en la novela, solo que se reúnen en lugares diferentes. En el libro es en San Francisco, Estados Unidos, y en la película es en San José, Costa Rica. Nedry es igual en ambas versiones, un sujeto gordo, desaliñado, desordenado y ambicioso. Dodgson tiene mucho desarrollo en la novela. El autor nos habla de su trayectoria como ladrón de ideas científicas y el proceso que lo llevó a contactar a Nedry. Además que en la próxima novela, Dodgson se convierte en el principal antagonista. En la película, en tanto, su participación es casi accidental. Luego, en ambas historias, los personajes emprenden camino a Isla Nublar. Allí nos presentan al matemático Ian Malcolm. En la novela es descrito como un hombre con calvicie incipiente, alto, que siempre vestía de negro, con una personalidad extrovertida, inteligente, arrogante y con un humor muy controversial. Es en Texas donde recogen al matemático que se especializaba en el estudio de sistemas complejos y caos. Cada situación que ocurría la explicaba en torno a la teoría del caos. Es tajante en decirle a John Hammond que su parque está condenado al desastre. La película lo vemos por primera vez en la escena del helicóptero, siendo igual en su personalidad y físico, salvo por el cabello, a la versión escrita. Llegan a la isla de forma similar en ambas obras, maravillándose por el paisaje y la vegetación exuberante del lugar. Entonces, ven al primer dinosaurio. En la película ven una manada de enormes brachiosaurios comer de la copa de los árboles, generando un momento muy emotivo que es amplificado por la gran banda sonora compuesta por John Williams. Grant y Ellie se maravillan. En la novela esta escena es idéntica, solo que protagonizada por Apatosaurus. También cabe resaltar que en esta versión aparece Ed Regis, un relacionador público y trabajador turístico del parque. La película suprime este personaje, pero vemos que algunas de sus características, como ser una persona temerosa, son asignadas al abogado Donald Genaro. Siguiendo con la película, Malcolm, Grant, Sattler y Genaro presencian la exposición de un corto animado con la participación de Hammond, que les explica cómo lograron crear a los dinosaurios. En la novela esta explicación es dada por el genetista Henry Wu, con una simple exposición que hace en el laboratorio. En la película, este personaje también aparece, aunque como es de esperar con mucho menos desarrollo que en su versión escrita.
Su participación se limita a una corta conversación que mantiene con Ian Malcolm, quien muestra su preocupación por los niveles a los que ha llegado InGen en su interferencia con la naturaleza. Por ejemplo, en el parque solo crean hembras de dinosaurios para controlar la natalidad. Esto lo logran inhibiendo una hormona en su desarrollo embrionario. Y esto también ocurre en la novela. En ambas versiones recorren el laboratorio y encuentran un criadero de velociraptores. En la película presencian el nacimiento de un espécimen. Posterior a este acto, en la película visitan la jaula, un recinto con 3 velociraptores adultos que son alimentados con una vaca. Los protagonistas solo ven la ferocidad de estos animales a través de las matas. Aquí Robert Muldoon hace su aparición. Es un guardabosques y cazador del parque. Anteriormente se había desempeñado en Kenia. Es un hombre frío que conoce muy bien a los raptores. Su postura frente a la crianza de estos es clara. No debe hacerse. En el libro también visitan un recinto con raptores y aquí en este caso sí pueden verlos en su esplendor, atacando las cercas. Robert Muldoon también aparece en la novela, pero sin diferencias con su contraparte fílmica. Luego, en la película, son invitados a almorzar a un comedor, en cuyo lugar mantienen un debate interesante acerca de las implicancias que conlleva la creación de dinosaurios. Malcolm, Sadler y Grant se muestran desconfiados respecto al futuro del parque y asombrados por la incapacidad de Hammond de no dimensionar el poder que está ejerciendo sobre la naturaleza. En especial Ian Malcolm, quien suelta una de sus mejores citas. El único que se queda de parte de Hammond es Donald Genaro, a quien solo le interesa los beneficios económicos que traerá el parque. Luego de esta parte aparecen los niños de la película. Lex, niña de unos 12 años, y Tim, el niño de unos 9. En la novela, los nietos de Hammond aparecen antes de llegar al laboratorio, donde Tim y Grant interactúan con un bebé velociraptor. Hay diferencias en los niños de la versión escrita. Por ejemplo, Tim es, en este caso, el niño mayor, con 11 años, y Lex la menor, con unos 8 años. Aquí Tim se maneja mucho con los computadores y adora los dinosaurios, mientras que en su versión fílmica solo cumple con esto último, pues es Lex quien, según su hermano, una maniática de los computadores. Podría agregar que Lex en su versión escrita tiene un carácter mucho más irritante que en su versión fílmica. Siguiendo con la película, los personajes comienzan la visita a bordo de unos jeeps eléctricos que estaban equipados con pantallas y radios que les iban explicando lo que encontraban en el paseo. La voz de la radio era del afamado actor Richard Kiley. En su recorrido, el primer recinto por el que pasan es el del Dilophosaurus, pero lamentablemente debido a la densa vegetación el animal no se ve. En la novela, esta parte es igual, solo que a los jeeps los llaman cruceros de tierra, y el primer dinosaurio que ven, y este si lo ven, es un Hypsilophodonte, y el segundo sí es un Dilophosaurio, y efectivamente lo ven, bajo una quebrada tomando agua. Siguiendo con la novela, unos minutos más tarde llegan al recinto. En la película, los visitantes también llegan al recinto del T-Rex esperanzados y se asoman por las ventanas para observar al gran carnívoro, pero este lamentablemente no se deja ver, a pesar de que le suministran una cabra para traerlo. Decepcionados, siguen con el recorrido. En la novela sí ven al tiranosaurio e incluso cuando se coma la cabra dentro de su recinto, dejando pasmados a los observadores. En la película continúan el recorrido y llegan al recinto de una triceratops enferma. Ellie se muestra entusiasmada con el animal y con buscar la causa de su afección, que al parecer se debe a que se alimentó de plantas tóxicas. Por esto se llega a la famosa escena del excremento. En la novela esta parte tiene su análogo. Llegan a un recinto, pero no es un triceratops el animal enfermo, sino un Stegosaurus. Se agrega una parte que más tarde sale en la película y es el descubrimiento de huevos de dinosaurio, evidenciando que los animales, de alguna manera, se están reproduciendo. En ambas versiones, Ellie se queda cuidando al Triceratops o Stegosaurus junto con el Dr. Harding, paleo veterinario del parque. La diferencia es que Genaro se queda con ellos en la novela. En el film, Grant, Malcolm, los niños y Genaro vuelven debido a la tormenta que se avecinaba en la isla. Por corte de energía provocado por Nedry, quien ya robó los embriones y se encamina al muelle para encontrarse con el agente Dodgson, los vehículos se detuvieron justo enfrente del recinto del T-Rex. Durante la noche y bajo la lluvia, el gran carnívoro hace su aparición. Todos estos hechos son iguales en la novela, sumándole que mientras se trasladaban, antes de la detención, vieron a un grupo de velociraptores subir a un barco que iba hasta Costa Rica.
en búsqueda de provisiones. El ataque del tiranosaurio y la escena con los niños es igual, con la diferencia de que el que abandona el auto es Regis, no Genaro, pues este se quedó con Sattler y Harding en el recinto del estegosaurio, como ya mencioné. Entonces, en la película, el T-Rex ataca el auto de los niños, golpea a Malcolm y devora a Genaro, en una escena muy recordada. Alan rescata a Lex, pero no alcanza a tomar a Tim, quien cae dentro del auto empujado por el T-Rex. La novela, la muerte análoga de Genaro es la de Ed Regis, pues es el hombre que escapa del auto, pero es cazado por el T-Rex juvenil. Sí, en el libro hay dos ejemplares, uno adulto y otro juvenil. En esta versión, Grant sin Lex queda expuesto cara a cara al tiranosaurio. Este lo escruta pero no lo ve, pues su visión se basa en el movimiento. Esto pasa igual en la película, pero Grant está con Lex. En ambas versiones, Malcolm queda gravemente herido, atrapado bajo los escombros. Grant en ambas versiones rescata a los niños y los saca del lugar para ponerse a salvo. En la película se duermen en un árbol y por la mañana ven a los Brachiosaurus acercarse a la copa donde estaban. En la novela todo esto ocurre de forma similar. Grant y los niños duermen en un cobertizo ubicado en una llanura donde a la mañana siguiente ven a Triceratops y a Drosaurus pastar en los alrededores. Y Nedry en ambas versiones muere, antes de cumplir su objetivo por cortesía del Dilophosaurus. En la novela, como habrán notado, su muerte es mucho más violenta, pues el autor nos detalla cómo el animal le abre el estómago, le escupe su veneno y le da el golpe final atacándolo en la cabeza. Además que el Dilophosaurio es descrito como mucho más grande que su contraparte fílmica, de unos 2 metros de altura y sin la capacidad de extender las membranas retráctiles de su cuello, o sea, más cercano al Dilophosaurus real. Hay una escena en la película donde Hammond y Ellie Sattler mantienen una emotiva conversación acerca de las motivaciones que tenía el anciano para crear parques. Ellie le deja en claro que ahora lo importante era luchar por la vida de los supervivientes del incidente. Esta parte es inspirada en la escena donde Wu y Hammond tienen una conversación en el centro de visitantes en la novela. Volviendo con Grant y los niños en la película, ellos emprenden camino al centro de visitantes y tienen un nuevo encuentro con el tiranosaurio cuando este caza un Gallimimus frente a sus ojos. En la novela, Grant y los niños viven algo similar, pues ven al T-Rex cazar un Hadrosaurus cerca de una laguna. Posteriormente llegan, al parecer sin contratiempos, en la película a una reja perimetral electrificada. En la novela ocurren muchos acontecimientos antes. Primero deciden tomar el curso de un río arriba de una balsa y se topan con el T-Rex que los ataca. Esta escena es emulada en Jurassic Park 3 con el espinosaurio. El T-Rex los deja de atacar gracias al juvenil T-Rex que andaba merodeando en sus territorios. Luego Grant y los niños dejan momentáneamente el río para caminar por un aviario donde se encontraban agresivos pterodáctilos que atacan a Lex. Esta parte también sirve de inspiración para una escena de Jurassic Park 3 con los pteranodones. Luego de esto vuelven al río para encontrarse nuevamente con el tiranosaurio, enfrascado en una discusión con una pareja de Dilophosaurus. Los niños y Grant escapan, llegan a una cascada, caen y vuelven a ser atacados por el tiranosaurio dentro de una cascada. Escena que luego es también recreada en El Mundo Perdido Jurassic Park. Dentro de la cascada hay una cueva con túneles subterráneos que los trasladan al centro de visitantes. Y el T-Rex es finalmente sedado por Muldoon. La noche anterior, Malcolm fue rescatado en la novela por Muldoon y Genaro y en la película por Muldoon y Ellie. La persecución del T-Rex se dio en ambas versiones y también los intentos que hacen Muldoon, Sattler y Ray Arnold por devolver la electricidad al parque en la sala de control. Ray Arnold es el ingeniero jefe del parque, cuya única diferencia entre ambas obras es que en la novela, como es de esperarse, se profundiza mucho más en su personaje. En ambas versiones este personaje muere a manos de un velociraptor, en la misma instancia cuando se disponía a devolver la electricidad al parque, dentro de un cobertizo. Los raptores escapan. En la novela son alrededor de 8, tienen colores anaranjados y rayas negras. En la película son solo 3 y de colores grises. En la película es Ellie quien ante la baja de Ray Arnold va a restablecer la corriente en la isla custodiada por Robert Muldoon. Al momento de lograrlo, daña involuntariamente a Tim cuando el niño intentaba traspasar la cerca perimetral. Grant logra salvarlo.
En la novela, como recordarán, es Grant quien cuando llega con los niños a la cocina del centro de visitantes va a restablecer la electricidad, mientras Ellie y Muldoon intentan distraer a los raptores. Luego de muchos altercados, los raptores llegan y entran en la sala de Malcolm y Hammond y matan a Wu. Sadler presencia este acto y arranca de los raptores para no correr con la misma suerte. La paleobotánica se salva de milagro y vuelve a la sala con Muldoon, Hammond y Malcolm. La muerte análoga de Wu en la película podría ser la de Muldoon, cuando es engañado por los raptores en la selva y pronuncia esta famosa frase. La emblemática escena de la cocina en la película es inspirada en una de la novela, cuando los niños acorralados por los raptores buscan encerrar a uno para escapar en la cocina. Lo consiguen con ayuda de chuletas para acercarlos a la sala de frigoríficos. Toda la secuencia de la novela donde Grant envenena a los raptores con huevos es omitida en la película y reemplazada por una escena de persecución a Grant, Ellie y los niños a través del centro de visitantes. Coinciden las versiones en que los niños se convierten en héroes al poder, a través del computador, restablecer la corriente del parque. Eso sí, en la novela es Tim y en la película es Lex. El emocionante final de la película, cuando el tiranosaurio irrumpe en el centro de visitantes atacando a los raptores que se disponían a devorar a Grant, Ellie y los niños, es obra única de Steven Spielberg. El final de la novela es mucho menos intenso, con los protagonistas tomando el control de la isla, haciendo recuento de los dinosaurios y escapando del parque para que luego este sea bombardeado por Napalm. En la película los personajes escapan dejando a los dinosaurios a su suerte y libres por la isla. Por último, una de las grandes diferencias es el destino final de Hammond. En la película, como sabrán, el anciano escapa sano y salvo de la isla, solamente con la tremenda decepción de haber fracasado con su proyecto. En cambio, en la novela, luego de que los protagonistas se contactaran con el barco y todo pareciera estar bajo control, el anciano sale a pasear por última vez en su parque. Y tiene un accidente, cae por una colina y es rodeado por muchos compsognatos. Los compis, ayudados por su veneno, sedan al hombre y lo devoran. Esta escena es también recreada en El Mundo Perdido de 1997 con la muerte de Dieter Stark. También cabe señalar que al final del relato nos dicen que Ian Malcolm ha muerto. La película en tanto escapa herido pero con vida de la isla. Bueno amigos, he llegado al momento de elegir qué versión es mejor, en mi opinión. Para esto usaré 5 criterios básicos. Estos son: trama, desarrollo y final de la historia. 2. Personajes. 3. Escenas de suspenso y maravilla. 4. Presentación de los temas científicos. Y 5. Dinosaurios. Entonces, en cuanto a la trama, desarrollo y fin de la historia, tenemos que las premisas de las obras son idénticas. La historia original, la novela, se esmera en introducirnos a los acontecimientos y es esperable porque se trata de un libro con una novedosa historia. La película, en tanto, es algo más rápida. Para el inicio de la historia creo que ambas están empatadas, pues también aprecio mucho los incidentes que se mostraron en el inicio de la novela, como por ejemplo el ataque de los compis a la niña. En el desarrollo de la historia creo que aquí sí gana la pulseada la película, pues cada escena que va ocurriendo desde que llegan a la isla es como una escalera que nos lleva a las escenas de máxima tensión. Claro ejemplo es toda la secuencia que nos lleva hasta el ataque del T-Rex a los autos. Luego de esto nos dejan descansar para comenzar a subir nuevamente hasta llegar a otro clímax, como la persecución de los raptores. En la novela, en cambio, los momentos de tensión son puestos muy juntos en algunas partes, como el ataque del tiranosaurio al bote, tanto que se vuelve muy reiterativo y no nos dejan tiempo para descansar y volver a sorprendernos. Y por último, evaluando los finales de ambas obras, me quedo definitivamente con el de la película. Es, creo yo, insuperable esa escena entre los raptores y el T-Rex que se terminó convirtiendo en un icono cinematográfico. En cambio, la novela, como mencioné, tiene un final que me dejó con gusto a poco, con los protagonistas retirándose luego de contar a los raptores y bueno, después la destrucción del parque. Es, creo yo, terminar muy rápido y sencillo con una fuerza natural que tuvo a los protagonistas al borde de la muerte. Punto para la película. En cuanto a los personajes, creo están muy parejas. La novela tiene la ventaja de que al ser escrita puede profundizar mucho más en ellos, aunque la película me parece que los presenta bien y se me hacen interesantes, en especial las interpretaciones de Ian Malcolm y Alan Grant. Pero tengo que decir que la película suaviza algunas características de los personajes para hacerlos más amigables al espectador, tales son los casos de Hammond y Malcolm.
También el film quita toda la historia a personajes como Donald Genaro y Lewis Dodgson, que me hubiera gustado tuvieran más participación. Entonces le daré este punto a la novela. Las escenas de suspenso y maravilla son un ítem importante. El autor de la novela se esmera en relatarnos con detalle las escenas violentas y eso tiene mérito. Creo que pudo poner más énfasis en describirnos las escenas de maravilla, como por ejemplo la parte en que los protagonistas ven por primera vez al apatosaurio. El problema con la novela en este asunto es que desde antes de llegar a la isla ya tuvimos escenas con dinosaurio, por lo que la sorpresa no fue tanta. En cambio la película basa su éxito en sorprendernos. A pesar de que sabemos más o menos que veremos dinosaurios en el parque, la película no nos muestra uno en forma clara hasta la magnífica escena de los brachiosaurios. Es por esto que este apartado se lo lleva la película. La presentación de la temática científica es mejor en la novela, aunque la película no se queda muy atrás. En el libro, como mencioné, nos hacen una buena introducción para que tengamos una idea de los temas que se tratarán. Estos temas como la clonación, la evolución y la teoría del caos son expuestos en su mayoría por el mismo autor e Ian Malcolm. Así que solo por abordar más estos temas, el libro se queda con este punto. Y por último, los dinosaurios. La novela nos presenta muchas más especies y eso se valora, aunque debo decir que muchas de ellas casi no tienen participación. Los pesos pesados como el tiranosaurio, el velociraptor, entre otros, tienen mucha participación, pero creo que son sobreexplotados con escenas repetitivas. En cambio en la película aparecen mucho menos. De hecho los dinosaurios solo se ven durante 15 minutos en todo el film, pero sus participaciones son explosivas, en especial las del T-Rex, el Velociraptor y el Dilophosaurus. Esto le da una cuota más de emoción e incertidumbre que la novela pierde en algunas escenas, como las del ataque del T-Rex a la balsa y los raptores persiguiendo a los protagonistas en el centro de visitantes. Por esto, la película se queda con este punto. Luego de este humilde análisis, ha ganado la película. Aclaro que la novela me ha gustado y considero que es una tremenda obra, pues tiene el mérito total de haber sido pionera en esta temática dentro de la ciencia ficción. La película gana básicamente porque es una proyección, creo yo, de todo lo bueno que tiene la novela. Y este ha sido el video, amigos, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les gusta este contenido me sería de mucha ayuda que se suscribieran, ya que el 94% de las personas que ven mis videos no está suscrita, así que sería genial que se sumen a este proyecto. Sin más que agregar, me despido hasta la próxima.